¿Usted ha pedido plata prestada y es bueno para pagar deudas? En algún momento de la vida todos nos hemos quedado sin plata y nos ha tocado pedir prestado, ya sea al amigo, a la familia, al banco o al vecino. Claro, a veces tan solo son 10.000 pesitos o 20.000, pero en otras oportunidades necesitamos un poquito más, quizás 1 millón o 3. He tenido gota a gota en los bancos y personales también. No he tenido que hacer préstamos gota a gota, solamente préstamos bancarios. No, pues por el momento no he tenido que endeudarme. No, pues me he tenido que endeudar, digamos, para mi apartamento, no sé, para una bicicleta que he querido. Tuve que endeudarme en el banco para poder pagar las deudas de las tarjetas de crédito porque el banco no da espera para pagar las cuotas. Sí, he tenido que hacer préstamos gota a gota porque pues ahorita mi situación no está muy bien, entonces para sacar para el arriendo o algo así. Colombia tiene una deuda externa de más de 60.000 millones de dólares, es decir, el 20% del Producto Interno Bruto del país. En el último año creció 13.000 millones de dólares frente al año pasado. Qué gran suma, ¿verdad? Pero esta fue una alternativa que se asumió para suplir diferentes necesidades. Es que endeudarse no es necesariamente un problema, así muchas personas lo crean así. Endeudarse puede ser la mejor solución, pero es clave saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo y lo más importante, cómo administrar la deuda. Cualquier idea es válida para comenzar un proyecto de emprendimiento, incluso un criadero de peces de colores, si se conoce el negocio y sobre todo si se administran correctamente sus finanzas. Bienvenidos, esto es Colombia Fish, una empresa dedicada a la cría y comercialización de peces ornamentales. Todo comenzó en la universidad. En sexto semestre me invitaron a trabajar en una exportadora de peces ornamentales en Bogotá y de ahí vi que era una oportunidad grandísima de negocio, que es un negocio como de bajo perfil pero que mueve pues, bastante dinero y que un zootecnista tiene mucho por aportar en esta área. Empezamos en Bogotá con algo pues, similar a lo que tenemos acá, obviamente mucho más pequeño, donde reproducíamos, vendíamos, pero por falta de planeación y recursos pues tocó cerrar. Ese fue como el primer fracaso. Después empezamos a trabajar en la casa, acondicionamos unos acuarios y ahí empezamos nuevamente nuestra labor. Las ganas es lo que nos ha hecho como seguir adelante para tener lo que tenemos ahorita en cuanto a producción y empresa. Desde el principio hemos estado con mi esposa, ella también es zootecnista, con ella es la que hemos estado siempre con esta idea en mente y que la hemos llevado a cabo. Hay 5 colaboradores, 3 de tiempo completo y 2 de medio tiempo, y incluido la contadora serían 6. Básicamente ahorita estamos en producción de 4 especies, los escalares, discos, cebras y vetas. Nos encontramos en el área de cría, acá es donde básicamente tenemos nuestros reproductores y ellos desovan o ponen sus huevos o salen sus alevines dependiendo de cada especie. Acá en esta área ya encontramos otra especie de peces, estos son vetas, crías de 2 meses más o menos de edad para separar y empezar su crecimiento. Acá ya pasamos al área de crecimiento. Estos vasitos son donde se ponen los betas que son muy territoriales y tienen que criarse individualmente para luego comercializarlos a los 4 o 5 meses de edad. Estos son los discos, estos son unos peces que son pues, bastante complicados de reproducir, pero pues asimismo su valor comercial es bastante alto. La producción que tenemos hasta ahora solamente cubriría el mercado nacional, o sea, no tendríamos la cantidad para exportar. Lo que queremos llegar es a ampliar la variedad de peces ofrecidas y mejorar cada vez la genética de los peces. Lo que me llevó al Fondo Emprender, pues básicamente siempre en la universidad a uno le dan talleres y cursos de que el Fondo Emprender, de que se puede llegar a tener empresa a través de este medio, pero pues lo veía como algo muy remoto, que de pronto
era muy complicado. Sin embargo, cuando vine a vivir acá a Boyacá, entré a trabajar precisamente en una empresa que era avalada del Fondo Emprender. Y pues me di cuenta que si ellos habían podido sacar ese negocio adelante, pues que yo también lo podía hacer. Entonces eso realmente fue lo que me motivó. Por nuestra formación como zootecnistas, la parte biológica es la que más fuerte tenemos. La parte administrativa y de mercados es como más rezagada en conocimientos nuestros. Esa fue la parte que me dio más duro, pero fue la que me llevó también a darle como más claridad a la empresa y saber qué era lo que quería el consumidor final. La administración de la deuda es como beneficiarios del Fondo Emprender, pues tenemos una responsabilidad con los recursos que recibimos y que tenemos que administrarlos correctamente, no tenemos que pues malgastar de pronto los recursos que nos dieron, destinarlos a otras actividades a las cuales no fueron designadas y cumplir con las metas establecidas en el plan de negocios. La verdad sí es una satisfacción saber que uno está abriendo las puertas de su propio negocio y que se la está abriendo a otras personas, que no solamente uno el que se beneficia, sino que son otras personas las que también están colaborando y se están beneficiando de esta empresa. Según datos de las Naciones Unidas para el Comercio, Colombia es uno de los líderes en Latinoamérica en la comercialización de peces ornamentales. En el año, cerca de 8 millones de dólares es lo que produce este sector para el país. Usted como emprendedor o como asalariado normal no puede estar debiendo hasta lo que lleva puesto. Si bien lo ideal es vivir sin deudas, es claro pues que en la mayoría de los casos esto es imposible, por lo que se hace necesario tener buenos hábitos y aprender a definir las prioridades en su vida o en su empresa. Hoy nos acompaña la doctora Catalina Tobón, gerente de investigaciones económicas de Scandia, que es una de las empresas administradoras de inversiones, de ahorro y de pensiones más fuertes en el mundo. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, muchos intentamos huir de las deudas, pero para otros esto se convierte en esa salida necesaria para cumplir sus metas. ¿Cómo hacer para manejar las deudas sin que en un momento se vuelva una deuda inmanejable? Bueno, lo importante es, ante todo, tener una planeación financiera, saber para qué me voy a endeudar, cuál es el objetivo. Hay, digamos, en la teoría ciertos porcentajes que uno debería tener en la cabeza. Entonces, por ejemplo, es muy claro que las deudas corrientes no deberían exceder el 30% de nuestros ingresos. Es decir, si yo me gano 1 millón de pesos, yo no debería pagar en tarjetas de crédito o créditos, digamos, rotativos más de 300.000 pesos. Perfecto. Si yo tengo ese porcentaje, entonces yo ya sé, bueno, listo, hasta ahí me puedo ir, por ejemplo, en lo que compro tarjetas de crédito del mercado o posiblemente la ropa para mis hijos o algún tipo de consumo que finalmente no tenga la plata en efectivo para hacer. ¿Y esas consideraciones para el ahorro en la casa son las mismas que uno tiene que tener en una empresa o las que tiene la gente que maneja el presupuesto de la nación? Yo creo que esos porcentajes deberían ser muy, muy similares. Si uno empieza desde las microfinanzas bien, después puede hacer las macrofinanzas bien. Yeah. Entonces, sin lugar a dudas, pues hay unos temas, digamos, tributarios que en algún momento dado tienen las empresas y decir, mire, para yo optimizar pues mis recursos, yo debo tener cierto nivel de apalancamiento que me permite tener unas exenciones tributarias y eso en términos generales me ayuda a optimizar mis recursos. Lo mismo las personas naturales, entonces empezamos con una persona natural que tiene menores ingresos, entonces esa persona natural pues dice, mire, yo con mi milloncito de pesos, ¿qué hago? La que se gana 500.000 pesos, ¿qué hago con mis 500.000 pesos? Y la que se gana 15 o 20 millones también, claro. ¿Qué hago con esa plata que recibo? 20 millones? Claro, ¿en qué se endeudan más los colombianos, doctora? Los colombianos se endeudan, en estos momentos se han endeudado muchísimo y han aumentado su deuda de consumo. Consumo suntuario, consumo básico, pero el consumo se ha incrementado. Por ejemplo, hemos visto cómo han crecido la cartera de automóvil, de préstamos de automóviles. La gente está comprando carros, está comprando electrodomésticos, está endeudándose para viajar, claro. y adicionalmente también se está endeudando cada vez en mayor medida para comprar casa. ¿Y cuándo es bueno, cuándo es pertinente endeudarse y cuándo no? Pues en términos generales las deudas deberían ser más destinadas para temas de inversión. Entonces uno dice, bueno, yo finalmente no tengo cash
200 millones que vale, por ejemplo, una casa, una bodega para una empresa. Entonces yo digo, ¿cuánto tengo? Entonces tengo un porcentaje ahorrado, es bien importante cada vez pues asignar un porcentaje Ahorrar de más. mis ingresos para ese sueño. Entonces, tengo un porcentaje, pero no tengo lo que me falta y en ese sentido eso es una inversión y para eso me voy a Vale la endeudar. pena endeudarse. Entonces tratar de endeudarse para cosas más grandes, más importantes que a futuro generen un ingreso, porque pues muchas veces yo sé que uno dice, miren, la vida es corta, Sí. hay que cumplir los sueños y pues ¿por qué no hacerme un viaje chévere o de golpe comprarme unos zapatos que me gusten? Sí, claro, eso sí, hay que tenerlo porque de verdad la vida Vale la pena, vale claro. la pena. Pero entonces cuando Pero lo ya se vuelve importante, reiterativo, claro. entonces uno dice, ahí ya es donde la persona está malgastando. Entonces uno dice, cumpla un sueño suntuario una vez al año, el viaje o algo así. Pero inversión especialmente. Exactamente. Pues gracias, doctora Catalina. Definitivamente el problema no es tener deudas, sino saber cómo administrarlas. ¿Quiere conocer cómo lo puede lograr? Pues acompáñenos después de la siguiente pausa. ¿Usted se imagina cuánto dinero deben los colombianos de sus tarjetas de crédito? Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. Más de 10 billones de pesos es la deuda que tienen los colombianos por tarjetas de crédito. ¿Usted ha escuchado ese refrán que dice, los deudores son esclavos de sus acreedores? Si necesita un préstamo para su empresa u hogar, primero mire si su platica le alcanza para pagar la deuda y luego sí, decida hacerlo. Recuerde uno de nuestros programas anteriores en el que hablamos del presupuesto. Evite al máximo perder el control de sus pagos. Actúe como un emprendedor responsable y tome la mejor opción. ¿Pero cómo hacerlo? Miremos. ¿Quién dice que darse un gustico de vez en cuando sea malo? O que estemos exentos de tener una emergencia de último momento. Un préstamo puede ser su salvavidas, pero debe conocer cómo usarlo. Lo mejor es que tenga en cuenta lo siguiente. Lo primero, usted tiene la oportunidad de pedir más dinero del que tiene ahorrado y también cuenta con la facilidad de obtener la platica que necesita de manera rápida. Y segundo, tenga en cuenta que todo préstamo le va a cobrar intereses y además debe tener la capacidad para cumplir con las cuotas que debe pagar, o de lo contrario, le tocará asumir un recargo que le aumente la cuenta. Muchas veces para llevar a cabo una idea de negocio necesitamos lo que más le hace falta a nuestros bolsillos, la platica. Edgar Fernando Vargas eligió invertir, multiplicar algunos pesos que tenía. Quizás no a todos se nos hubiera ocurrido un negocio como el que vamos a ver, pero así como producen miel, las abejas pueden producir dinero. Esta es una empresa que surgió como una idea más bien como muy personal, digámoslo así. Yo inicié a trabajar cuando apenas estaba en tercero primaria cuando me llamaron la atención las abejas. Me siguió gustando, monté 2, 3 colmenitas, monté más o menos 30 colmenitas y dejé la actividad como tal. Alcancé a trabajar unos años con el SENA y tuve la oportunidad de trabajar contratos con otras empresas. Me di cuenta de que la apicultura realmente es una actividad rentable y que además de todo, el mercado de los productos está garantizado. Todo lo que se produzca se vende. En el marco de madera se coloca una laminita de cera. El objetivo primordial de la empresa consiste en las ventas al por mayor, es decir, no enfrascado, sino ventas a granel. Se vende la miel por kilos, el polen igualmente por kilos. Hay que entender que la miel es un producto alimenticio y como tal debe manejarse con todas las prácticas de higiene posible. Para cumplir las normas con el INVIMA y que de repente no tenga inconvenientes, tuve que construir esta casa prefabricada. Esto es una casa prefabricada. Este recinto cumple con todas las normas en producción de alimentos, BPM y todas las características. Acá, esta área
es el área de producto sucio, llamémoslo así, es decir, el producto que llega directamente del campo. Aquí lo depositamos y de acá limpiamos los tarros y todo y continúa el proceso. Acá, después de que nosotros traemos de las colmenas los panales con miel, esta parte es la de la producción de miel. Este horno deshidratador es el horno que contaba la empresa antes de Fondo Emprender. Ya teniendo los recursos de Fondo Emprender, compramos este horno deshidratador. Este horno deshidratador es el horno deshidratador después de Fondo Emprender. Como vemos, ya tiene control de temperatura, control de humedad, control de tiempo. Maneja uno el proceso en acero inoxidable tipo alimentos. Yo en estos momentos no tengo préstamos por ninguna otra entidad, pero los recursos de Fondo Emprender, hasta que no se evalúe totalmente el desarrollo del proyecto, hasta que eso no suceda, no son condonados. A mí aún no me han condonado. La condonación es cuando ya miran, se cumplió, se hizo y le regalan ahí sí los recursos. Mientras tanto tengo la posibilidad de que esos recursos, si los evaluadores del SENA y del Fondo Emprender deciden o ellos evalúan que no cumplí, que hubo desvío de recursos o que no se cumplió con las expectativas, puede llegarse el caso de que me toque regresarlos. Es un reto ser emprendedor, pero a su vez es algo muy agradable. Es un proceso que lo lleva a uno a darse cuenta de su potencial y a valorar los logros. Porque finalmente cuando uno es empleado, uno hace lo que otro le manda y espera que le llegue su salario. Ser emprendedor significa asumir los retos, asumirlos como tal y tener una proyección, proyectarse uno no a que este año vendí tanto o produje tanto, sino a progresar. Yo diría que todo en el mundo uno busca por un lado el triunfo y por otro lado la satisfacción. Y esto para mí ha sido un gran logro. Esto para mí, a pesar de que es una empresa muy nueva y hasta ahora estamos arrancando, no vamos en lo que se proyecta hacer, pero para mí esto ha sido un gran triunfo. Me siento muy orgulloso ahorita de decir que cuento con esto. Ha sido fabuloso. La vida se trata de eso, de obtener sus logros y aquí lo estamos haciendo. Teniendo su propia empresa, uno empieza a valorar esos logros que se hacen día a día. Y es muy satisfactorio. Colombia produce aproximadamente 3.000 toneladas de miel al año, pero el consumo total de las personas está en 20.000. Actualmente tan solo existen alrededor de 120.000 colmenas en el país, siendo necesario promover empresas en este sector para aumentar su producción. Ya vemos por ahí una luz sobre el tema de las deudas. La verdad es que sí es posible administrarlas, ¿verdad? Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más consejos para manejar con sano juicio nuestra plática y que no se convierta esto en un dolor de cabeza. Más de 12 millones de colombianos tienen actualmente un préstamo de bajo monto. Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. Según la Superintendencia Financiera, el crecimiento de personas y empresas que solicitan un crédito anual es del 24.7%. ¿Qué tan juicioso es usted pagando deudas? Recuerde que el cumplimiento genera confianza y abre puertas. En realidad yo me considero relativamente juicioso. Procuro mensualmente lo que recibo lo parto en, ¿cómo diría yo? Trato de administrar pues como el dinero lo mejor posible, ¿no? Sí, soy relativamente juicioso. No me endeudo más de lo que puedo pagar. Sí, siempre soy muy organizada. Mensualmente hago pues una organización de todas las deudas que tengo que pagar mes a mes. Soy juicioso para administrar mis deudas porque pues las deudas siempre están ahí presentes y la responsabilidad ante todo para quedar bien en las centrales de riesgo y demás. Es sencillo, todos tenemos necesidades y ganas de invertir alguna vez, pero debemos hacerlo con inteligencia. No pedir prestado más de lo que podemos pagar y ahorrar dinero para emergencias e imprevistos. Es muy importante. Si va a pedir un préstamo para una inversión, pues asegúrese de que la rentabilidad prevista
sea suficiente como para no quedarse sin el pan y sin el queso. Conozcamos la opinión de Daniel Velandia, experto analista y jefe de investigaciones de Correval. En el último año, el crédito de consumo en particular viene creciendo a ritmos importantes. Hablamos de tasas que se acercan ya al 30% anual, que es un monto considerable. Sin embargo, cuando nosotros miramos el porcentaje, lo que representa la deuda hoy de las familias como porcentaje de su ingreso, estamos hablando que esta proporción llega al 15%. Ese 15% se compara muy favorablemente con el casi 20% que tuvimos a finales de la década de los 90 cuando tuvimos nuestra crisis financiera. Entonces, si bien el crédito viene creciendo a tasas altas, lo que parece ser que está sucediendo hoy es una ampliación de la base de personas que están entrando al sistema financiero, no un sobreendeudamiento de las familias y de las personas. Por otra parte, mientras el crédito crece a tasas importantes, el ahorro también lo hace. Entonces, en la medida en que la gente se endeuda, pero ahorra, quiere decir que hay capacidad de pago. Y en este orden de ideas, si bien el crédito crece a ritmos importantes, la capacidad de pago debe implicar que no se está formando una eventual crisis en el sistema y en particular en la deuda de los hogares. Yo creo que los colombianos no están en un proceso de sobreendeudamiento actualmente. Básicamente el indicador que muestra deuda de las familias como porcentaje de los ingresos está en un nivel de 15% que se compara favorablemente con el nivel de más del 20% que alcanzó a tener ese indicador en los años 90, cuando tuvimos nuestra crisis, nuestro problema en el sector financiero. Entonces, en la medida en que se está generando una capacidad de ahorro por parte de las personas, hay mayor cultura de ahorro que años atrás. Y por otra parte, tenemos un indicador relativamente bajo comparado con el pasado reciente del país. Parece ser claro que no hay un sobreendeudamiento. Esto pasa tanto en el caso de las personas como en el caso de las empresas. Lo que sí hay que tener cuidado siempre es de no sobreendeudarse, digamos, pensando a futuro, pensando siempre que la economía es de ciclos y que nosotros tenemos muchas dificultades que incluso no dependen solo de la economía colombiana, sino de casos como, por ejemplo, lo que está presentando hoy en Europa, Estados Unidos, que eventualmente puede afectar el crecimiento de la economía colombiana y poner en riesgo, por ejemplo, el empleo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y una vez yo tengo ya endeudamiento, si quiero endeudarme más, hay que ser muy cuidadoso en prever los ingresos que voy a generar hacia futuro para determinar si puedo hacer frente a esa deuda. A propósito, en estos tiempos de lluvias, Bancoldex les está prestando dinero a los pequeños y medianos empresarios para enfrentar el invierno. Antes de endeudarse, pregúntese, ¿cuánto me puedo gastar? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Y qué quiero invertir? Si su plan es crear una empresa, pues no dude en pedir un préstamo como una opción para empezar. Cuando tenga una plática extra, analice si es conveniente reinvertirla en su negocio, pagar deudas o ahorrar. Recuerde las recomendaciones de nuestros expertos. No se gaste todos sus recursos para que no lo sorprenda una emergencia con los bolsillos vacíos. Para mayor información sobre el emprendimiento, los invito a ingresar a la página web www.sena.edu.co o www.fondoemprender.com. Recuerde que estamos en Twitter y en Facebook. Hasta una próxima oportunidad, que la pasen muy bien.